Bien, buenas tardes estimados, bienvenidos a este video de la clase número 9. Vamos a concluir a través de este video de lo que son las partes de funciones y vamos a empezar a ingresar en lo que son las partes de tabla dinámica. Bien, la clase anterior, el video anterior, vimos lo que eran las funciones de búsqueda y referencia, tales como buscar B, buscar H, buscar, índice, columna, fila y coincidir. Y vimos las funciones de texto, como la de texto, izquierda, derecha, mayúsculas, minúsculas y nombres propios y largos. ¿Ok? En este video vamos a ver las funciones lógicas. Ya hemos visto la función si en un video anterior. Y vamos a ver otro tipo de funciones como la función y, la función o y la función cierro. Y vamos a ver las funciones de información tal como es blanco, es número y es texto. Recordemos un poco que la intención en cada una de estas funciones no podemos, por lo largo de que sería una formación de este tipo, de ver todas y cada una de las funciones que compende la biblioteca de funciones de Excel. Estamos viendo lo que son más utilizadas dentro de cada uno de los elementos de las funciones, cuestión de que usted pueda ir generando el conocimiento. Recordemos también, a través de esta formación lo que estamos haciendo es tres tipos de escritura de las funciones. Una primera escritura que es el insertor de función, que es básicamente una ayuda particular que tiene Excel a través de este elemento. Segundo, a través de una escritura asistida. Y por último, a través de una escritura como tal. Entonces es importante que podamos ir viendo esta relación de lo que es el insertor de función y lo que es la escritura asistida. Esto lo digo y vuelvo a insistir con esto que ya lo hemos explicado antes. Si yo hago una función a través del insertor de función, el mismo insertor me va a ir llevando de la mano en el proceso de desarrollo de la función. Va a llegar un punto en donde yo voy a poder ir desarrollando la función sin mayor problema, así yo nunca la haya creado o nunca la haya hecho o nunca haya tenido la oportunidad de desarrollarla. Y esto es básicamente o debido a que el insertor de función me va a ir llevando de la mano paso a paso y me va a ir explicando paso a paso lo que tengo que hacer. Y a diferencia de lo que es la escritura de la función, el insertor se va a encargar de hacer la nomenclatura de la escritura. Nosotros lo que vamos a hacer es darle los parámetros y ver cómo se funciona. Ya una vez que el insertor ha escrito la función y nos ha dado el resultado, yo me puedo parar sobre la celda, cualquiera fuese esta, por ejemplo acá, y yo voy a poder ver esto, que es la forma como escribió Excel la función, en este caso la de suma de productos. Y yo a partir de acá puedo también ir identificando cuál es el proceso o cómo es la forma de escribir esta determinada función. De esa manera hay una dualidad en el proceso de entrenamiento que nos da Excel a través del insertor de función. Primero nos ayuda a crear la función y después nos ayuda a ver, a visualizar cómo se debe escribir la función. Bien, dicho eso, vamos a iniciar el proceso de desarrollo de las funciones, en este caso lógicas. Recordemos que ya hemos visto lo que son las funciones si, ¿ok? Yo me voy a parar por aquí abajito, vamos a pegar acá lo que son las funciones que debemos ver. Bien, vamos a iniciar esta parte de las funciones lógicas con la función i, ¿ok? Recordemos que ya la función si la hemos visto. Hay un video dedicado únicamente a la función si y a las combinaciones de las funciones si. Si, por ejemplo, contar si, sumar si, promedio si, o sumar si conjunto, promedio si conjunto, contar si conjunto. Aquí vamos a ver ahora otras dos funciones lógicas que son muy utilizadas, como es el i y el o. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué es eso del i y el o. ¿Ok? Déjenme colocar aquí el error. Sí, error que me faltó. Ok, vamos con el i primero. El i, lo tenemos acá, es una función que comprueba si todos los argumentos
son verdaderos, es decir, que va a tener más de un argumento, y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. ¿Ok? Puede tener uno o más argumentos. Vamos a crear una función. Primero, me dice valor lógico, y fíjense que el valor lógico está en negrita. Significa que por lo menos un valor lógico tiene que ser obligatorio. Dice valor lógico 1, 2 o 3, que puedo agregar hasta 255. Son condiciones que se desean comprobar, es decir, que puedo agregar entre una condición y 255 condiciones. Que pueden ser o verdaderas o falsos, y que pueden ser valores lógicos, matrices o referencias. ¿Ok? Importante. En esta oportunidad, para efectos de la formación, vamos a crear, digamos, comprobaciones o condiciones sencillas. Por ejemplo, un valor es mayor que otro, un valor es menor que otro, un valor es igual a otro. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero con iguales. Entonces decimos, este valor que es D13 es igual a E13. Inmediatamente aquí fíjense que me está respondiendo, en este caso, falso. Le doy a aceptar, y en este caso la función es falsa. ¿Por qué? Porque no se cumple la comprobación. Si en el caso contrario dijésemos un valor, por ejemplo, que este valor fuese mayor que otro, al 62, y me va a decir verdadero. ¿Ok? Esto es básicamente lo que va a hacer esta función. Ahora, ¿en qué se diferencia de una función sí? Porque tiene es muy parecida a la función sí. Si se logra comprobar la función, te va a dar un resultado, en este caso verdadero. Si no se comprueba, es falso. ¿Cuál es la diferencia? Con la función sí, bueno, la diferencia primero que nada con la función sí es que en el caso de la función sí yo puedo configurar la respuesta en caso de ser positiva o negativa. Es decir, si es verdadero yo puedo cambiar el nombre y ponerle, no sé, Fernando. ¿Ok? Y en el mismo caso si es falso. La otra cosa es que en la función sí, si yo le doy más de un parámetro de comparación o un valor lógico que tiene que cumplirse, por ejemplo, función sumar sí conjunto, vas a sumar los valores mayores a 50 y menores a 100. Se tienen que cumplir las dos condiciones, obligatorio. En el cambio, en la función i, primero que nada lo que voy a hacer es comprobaciones, no hay una combinación del función i como tal. Sí se puede combinar con otras, pero en este caso no. Esta función i lo que va a hacer es verificar que se cumpla la condición. Si le doy más de dos condiciones o dos o más condiciones, se tienen que cumplir todas las condiciones para que te dé verdadero. Si se cumple una condición y colocaste, no sé, tres condiciones, dos se cumple y una no, te va a dar falso. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Vamos a hacer una función, en este caso función i, con más de un valor lógico. Le vamos a preguntar si este valor es mayor que este, que sabemos que sí, y que si este valor es igual a este, que sabemos que no. Para que veamos, fíjense que acá me está diciendo el valor lógico 1 es verdadero, valor lógico 2 es falso. Resultado de la función, falsa. ¿Por qué? Porque no se cumplen las dos funciones, es decir, no se cumplen las dos condiciones que le estamos colocando. Si no se cumplen las dos condiciones, sencillamente él te va a decir falso. ¿Ok? Esa es una función i. ¿Cómo la escribimos desde la escritura asistida? Pues sencillamente colocamos nuestros dos puntos, colocamos nuestra función i o la letra y, hacemos doble clic sobre ella. Viene primero el valor lógico, donde le vamos a preguntar ahora si este valor es igual a este. Sabemos que sí, pero no importa. Y ahora vamos a hacer uno que también nos dé un resultado afirmativo. Por ejemplo, que este valor sea menor que este. Cerramos nuestro paréntesis. Fíjense que le estamos dando dos condiciones. Le damos a aceptar y en este caso, como se cumplen las dos, nos va a dar verdadero. Esa es la función desde la escritura. Ahora bien, pasemos a la función
O, vamos a ver aquí la descripción primero que nos da Excel sobre esta función. Dice, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Fíjense que aquí cambia la cosa. A diferencia del y, donde todos tenían que ser verdaderos para que él te respondiera verdadero, aquí no. Aquí todos tienen que ser falsos para que él te dé falso. Vamos a hacerlo. Fíjense que se construye de la misma manera que se construye el i. Por ejemplo, vamos a preguntarle si este valor es mayor que este valor. Sabemos que es cierto. Vamos a preguntarle si este valor es menor, que también sabemos que es cierto, que este valor. Fíjense que me sigue dando verdadero. Pero ahora le voy a dar un valor falso. Le voy a preguntar si este valor es igual a este. ¿Ok? Y fíjense lo que está pasando. Igual me sigue dando verdadero. ¿Por qué? Porque este es el sentido contrario de la función i. La función i se tenía que cumplir todas las condiciones para garantizarme que fuese positiva o que fuese verdadera la función. En este no. En este, si se cumplen todos menos 1, sigue siendo verdadera. La única forma de que te dé falso completamente es que todas las funciones sean falsas. Vamos a comprobarlo. Aquí vamos a aceptar, nos da falso, vamos a volverla a construir. Vamos a decir todas falsas para ver qué nos dice. Este vamos a colocarle que es menor que este. Y este vamos a colocar que es igual que este. Y fíjense que la única manera en que te dé falso es que todo sea falso. Vamos a colocar una verdadera para ver también que no, que es así exactamente. Fíjense, con una sola verdadera me cambia la función a verdadera. Entonces es un poco lo que hemos estado conversando. Voy a borrarla para que nos dé falso y tengamos ahí la muestra de las dos posibilidades. Y por último vamos a hacer la escritura asistida. ¿Ok? Hacemos doble clic, vamos a darle un valor lógico, recordemos que debe ser falso. En este caso le voy a preguntar que si este verdadero es mayor que este, perdón, quise decir. Colocamos nuestro punto y coma. Y ahora le vamos a preguntar si este es igual a este. Y listo. Cerramos nuestro paréntesis. Y en este caso la función nos va a responder pues que es falso. Estas son las funciones i y o. Vamos a pasar ahora a la función si-error. La función si-error es una función, como nos lo describe Excel, que devuelve el valor si-error si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Bien, vamos a verlo. Valor es cualquier valor, expresión o referencia. Por ejemplo, yo aquí tengo por acá un error. Me voy a parar acá. Ok, perdón. Entonces fíjense, yo estoy colocando la celda en valor, la celda G5 que estoy viendo acá que me está dando un error. ¿Ok? Y acá, donde me dice valor si error, lo que vamos a colocar es qué expresión deseamos que se escriba si esto es un error. Por ejemplo, si es un error. Le vamos a aceptar y me va a decir si es un error. Esto es básicamente la función si-error. Es una función que nos permite identificar si tenemos algún problema para identificarlo, que una expresión de Excel efectivamente es un error. Otra función o otro error que podemos encontrarnos en Excel es esto, cuando dividimos entre 0. Nos da esta función. Vamos a crear, yo aquí me equivoqué, no debí haber colocado esto acá, pero bueno, ya lo coloqué, aquí era la nomenclatura de nuestra función. Ahorita la vuelvo a hacer para que la tengamos. Ejemplo, voy a venirme para acá, le voy a decir si error, voy a seleccionarlo, el valor, en este caso en la expresión, ahí tenemos la división, y acá que nos responda si Fernando, esto es un error.
Y fíjense, me responde lo mismo. Vamos a volver a crear esta función que iba aquí, perdón, para que nos quede, para efectos del video, que quede bien. Ok, y aquí tenemos las funciones. Vamos a darle acá un poquito de formato a esto para que se pueda leer todo dentro de la misma celda. Bien, ahora vamos a escribirlo, ¿ok? Que es lo que nos falta. Escribimos igual, si error, hacemos doble clic. Ahora debemos buscar el valor que nos está dando Excel en algún lugar que puede llegar a ser un error, como por ejemplo este. Ponemos punto y coma y aquí vamos a escribir cuál es el mensaje si queremos que sea un error. Escribimos con nuestras comillas colocadas porque es algo textual que nos va a responder, en este caso Excel, y escribimos por ejemplo, es un error. Cerramos nuestro paréntesis, pero ojo que no estoy colocando la comilla final, me faltaba. Ahora sí cerramos nuestro paréntesis, le damos enter y nos coloca si es un error. Entonces bueno, chicos, estos son básicamente las funciones lógicas que tenemos para mostrar en esta sección del video. Vamos a ver ahora las funciones de información que nos faltan, que son ya las últimas, que es blanco, es número y es texto. Voy a copiarlas, me las voy a traer para acá para que las tengamos un poquito más ordenadas y de esta manera poder trabajar un poco mejor. Mi intención con hacer esto es que sencillamente quede como un tablón de trabajo en el cual vamos trabajando, valga la redundancia, y que dé la forma de que podamos verificar, y si voy a practicar a través del video, tengo la imagen del video para poder hacer mi trabajo o mi práctica dentro de Excel. Bien, vamos a hacer la función esBlanco. Nos venimos para acá, recordemos que esto es una función de información. Vamos a tenerla, estas funciones de información las tenemos aquí en la biblioteca de más funciones, específicamente acá las de información. En este caso es blanco, vamos a buscarlo. Es blanco, dice, es una función que comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve verdadero o falso. ¿Okay? Vamos a seleccionar el valor, en este caso es la celda que queremos verificar si efectivamente está vacía. La seleccionamos esta que es J14 y fíjense que ya aquí me empieza a dar un verdadero. Esta función lo único que va a decir es verdadero si efectivamente está vacía, falso si no está vacía. Voy a agarrar esto, le decimos aceptar y nos da un resultado que en este caso es verdadero. Es importante que entendamos esta función. ¿Por qué me pide ella a mí? Mira, ¿por qué si yo estoy viendo que está vacía, por qué tengo que hacer una función para saber si efectivamente está vacía? Bueno, eso tiene varias aplicaciones. Hay veces que uno cuando crea información dentro de las celdas puede darle un formato que quede en blanco. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí un diminutivo de mi nombre, voy a colocarle aquí que la escritura sea en blanco. Perdón, me equivoqué, no es la escritura, ahora sí, la escritura ahí ya aparentemente está vacía, pero si yo ahora la verifico, coloco igual es blanco, hago doble clic, selecciono, en este caso esta era la celda, cierro paréntesis, me va a decir verdadero. ¿Por qué me dice verdadero? Debe ser porque me equivoqué de celda, es J21, yo agarré aquí J22, por eso fue que me dijo verdadero. Vamos a cambiar aquí por J21 y ahora sí me dice que es falso. Eso puede pasar también, de que yo haya hecho ese tipo de cosas, o que por ejemplo tenga información sobrepuesta una sobre la otra y hace que no se vea, entre otras cosas. ¿Okay? Por eso existe esta función esBlanco.
También hay una función llamada esNúmero. EsNúmero es una función básicamente que nos permite identificar cuando Excel ha asumido que un valor que hemos colocado en una celda es un número. Voy a explicar esto de esta manera. Me voy a parar por acá. Voy a escribir 1.45. Le doy enter y fíjense cómo Excel colocó esto como una escritura pegada hacia la izquierda, cosa que es poco común en la escritura de números. Voy a escribir el mismo valor, 1,45, y fíjense que aquí lo pega a la derecha, cosa común cuando Excel reconoce que es un número. ¿Qué es lo que está pasando acá? Una cosa muy sencilla. Excel tiene como parámetro de división que el punto es un separador de miles y la coma es un separador de decimales. Si yo le coloco cualquier valor con un punto, él va a asumir que es un separador de miles sí o sí, obligatoriamente. ¿Qué pasa? Como acá, para que haya un separador de miles, yo debo tener una unidad, una decena y una centena y luego la unidad de mil. Acá no se cumple eso porque me falta un dígito, ya sea al final, en el medio o hacia acá, que me conforme una unidad o una decena o una centena en esta sección del punto 45 para que pueda ser un separador de miles. Como Excel no lo reconoce, no entiende qué fue lo que yo quise escribir, me lo coloca como una escritura alfanumérica. Y por eso es que lo pega hacia la izquierda. No lo reconoce como una escritura numérica. De hecho, vamos a hacer esta función esNúmero sobre esos valores. Venimos para acá y buscamos esNúmero. Seleccionamos el valor, que en este caso es este. Y fíjense que me dice, esNúmero, no, falso. De plano me dice falso. Vamos a hacer la misma función ahora con este 1.45. Perdón, me metí en las lógicas. Vamos para acá información. ¿Dónde estoy? esNúmero, aquí. Muy bien, seleccionamos el 1.45 y fíjense que ahora me dice verdadero. ¿Qué pasa si yo ahora que me equivoqué y me di cuenta, coloco aquí un 0? Pues ahora sí lo reconoce como un valor numérico. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora sí tiene la unidad, centena, unidad, decena y centena y la unidad de mil. Ahora el separador de miles sí entra en posición. Entonces ahora sí lo reconozco como un valor numérico, por tanto te da verdadero la función. ¿Cuándo pasa esto, chicos? ¿O por qué Excel tiene esta función? Sencillo. A todos nos ha pasado que hemos descargado un estado de cuenta del banco, por ejemplo, y cuando lo traemos supuestamente exportado en Excel, pero vemos que en Excel los valores están pegados a la izquierda y queremos hacer fórmulas y nos da error. ¿Qué es lo que está pasando? Todo formato web, ¿ok? Todo formato web tiene una particularidad, y esa particularidad es que te pone los puntos como separador de miles y de decimales a la vez. Excel no puede con esa información, no puede, no tiene la capacidad de bregar con esa información. Por eso es que pasa esto, que te cambia la información y te la reconoce como alfanumérica. Y para eso es que existe este tipo de funciones como esNúmero, que te permite identificar si efectivamente un valor es numérico o no lo es. Bien, vamos ahora a hacer la escritura. Escribimos esNúmero, hacemos doble clic. Aquí sencillamente tenemos que agregar el valor, por ejemplo, ahora colocar a este. Cerramos nuestro paréntesis y le damos enter y nos va a decir verdadero. ¿Okay? Esa es una función muy sencilla, pero también muy aplicable. Si vemos acá en las funciones de información, todas las funciones de información son básicamente la misma. Es texto, es número, es par, es impar, es error, entre otros. Es decir, básicamente son el mismo tipo de información. Lo que nos van a dar es información específica de determinados elementos. Por lo menos esta de celda, o celda, mejor dicho, te devuelve información acerca del formato
en la ubicación o contenido de la primera celda, según el orden de lectura de la hoja en una referencia. Entonces, bueno, básicamente son exactamente lo mismo. Bien, vamos a ver la última, que es texto. Ok, esta función es texto. Como se pueden imaginar, lo que me va a dejar verificar si algo es texto o no lo es. Ok, voy a colocar acá una serie de símbolos para que pudiésemos hacer pruebas. Nos venimos para acá, vamos para información, buscamos es texto. Dice, perdón que no les leí lo que dice la función, muy importante. Dice es texto, comprueba si un valor es texto y devuelve verdadero o falso. Sencillo. Aquí lo que vamos a agregar es el elemento que deseamos evaluar. Le vamos a dar acá, vamos a escribir, vamos a seleccionar, mejor dicho, esta celda que dice Fernando. Ya aquí me va a dar la información, es verdadero, que significa que lo reconoce como texto. Vamos a probar nuevamente ahora con esta combinación de símbolos, para ver lo que me dice, que es falso, pues lo reconoce como texto. Recuerden que tenemos tres tipos de escritura: escritura alfabética, que es la que ella reconoce como texto; escritura alfanumérica, que es la que combina ya sea símbolos con letras, con números, ¿ok? Y tenemos la escritura numérica, ¿ok? Otra pregunta que me hacen a veces, ¿y qué pasa si yo escribo solamente símbolos? Se toma como escritura alfanumérica. Vamos ahora a hacer la prueba con estos números para que veamos qué nos dice. En este caso nuevamente falso. Ok, vamos ahora a escribir nuestra función desde la escritura asistida. Una vez que ya hemos comprobado los tres parámetros, decimos es texto. Seleccionamos la celda K22, que en este caso sabemos que dice Fernando. Cerramos nuestro paréntesis, le damos enter y acá me salieron un poco asteriscos. ¿Qué significan estos asteriscos? Bueno, que el ancho de la columna no es lo suficientemente grande para mostrar la información que se está tratando de mostrar. Por eso le di doble clic a la columna H, la amplié un poco y esto ahora sí me permite ver que es verdadero. Bien, chicos, hasta acá las funciones más comunes que tenemos dentro de la biblioteca de funciones. ¿Ok? Vamos aquí a marcarlas, que ya hemos terminado con esto. ¿Ok? Vamos a pasar ahora, que esta es la siguiente etapa de nuestra función, o de nuestra formación de Excel. Se llama tablas dinámicas. Vamos a empezar a trabajar con ellas. Bien, ¿qué es una tabla dinámica? Vamos a empezar por allí. La tabla dinámica es una herramienta de generación de informes que tiene Excel, que permite vincular un informe con una tabulación de datos o una tabla que tenemos presente en Excel. Bien, importante algunas diferencias que tiene. Bien, estimados, empecemos entonces la construcción de estas tablas dinámicas. Recordemos un poco lo ya dicho. Las tablas dinámicas son unos modelos de informes y que van a estar vinculados entre sí. Una de las preguntas que más me hacen con el tema de la tabla dinámica es si la tabla original debe estar en formato de tabulación o en formato de tabla. En este sentido, la realidad es que podemos construir nuestra tabla dinámica con cualquiera de los dos formatos. No vamos a tener ningún problema. De hecho, yo acá en el ejemplo que les he preparado, tengo una tabulación de datos. Es decir, no tiene formato de tabla. Una de las ventajas que tiene la tabla dinámica es que ella siempre va a estar vinculada con la tabla original. Por tanto, si yo hago algún tipo de modificación en la tabla original, va a reflejarse inmediatamente en la tabla dinámica. Otra cosa importante que tiene la tabla dinámica es que, por ejemplo, fijémonos un poco en esta información. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas de información. Aparte, evidentemente, de la etiqueta de datos.
¿Qué pasa? A veces yo en mis tabulaciones o en mis tablas, dependiendo de lo que esté trabajando, yo puedo tener información que la tengo para generar, es decir, puedo estar llenando esta información para poder crear datos y los datos de aquí en adelante son creados con esta información multiplicada, sumada, dividida o con funciones o con otro tipo de elementos y me dan otros resultados. ¿Ok? Y a lo mejor cuando yo voy a generar informes, yo no necesito las 10 columnas. Solamente necesito, por ejemplo, la columna 6, la columna de etiquetas y la columna 10. Es decir, una tabla de 3 columnas, básicamente. Una de las cosas que nos da la tabla dinámica es precisamente esto, que nosotros podemos construir nuestra tabla dinámica a partir de la tabulación o de la tabla original sin importar cuántas necesitemos. Y al final vamos a colocar lo que necesitamos. Y si después más adelante queremos modificar, lo vamos a poder modificar quitando las columnas que tenemos y poniendo nuevas o poniendo nuevas sencillamente, manteniendo las que teníamos. Y esto es algo que es importante dentro de la tabla dinámica y por eso se llama tabla dinámica, porque nos permite actualizar la información de forma recurrente. Bien, sin más preámbulos, empecemos a construir nuestra tabla dinámica. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la tabla donde tenemos nuestra tabla, nuestra información para generar nuestra tabla dinámica. Nos vamos a la viñeta de insertar en nuestra cinta de opciones y acá tenemos un botón que se llama tabla dinámica. ¿Ok? Yo le voy a hacer clic. Al hacerle clic, él me va a generar un asistente de generación de tabla dinámica. Hay dos formas básicas de generar la tabla dinámica. Puedo generar una tabla dinámica dentro de la misma hoja de cálculo que estoy trabajando, o puedo generar una hoja nueva dentro del libro que estoy trabajando. ¿Ok? Bien, en este caso el rango de datos, como ya lo había seleccionado antes de oprimir el botón de tabla dinámica, ya está precargado acá. Fíjense que dice módulo 5 tabla dinámica, que es la hoja, y acá nos está diciendo el rango, que es desde E5 a N18, que son los datos de tabla dinámica. ¿Ok? Ahora bien, le vamos a dar a aceptar. Bueno, antes de darle a aceptar, fíjense que aquí abajo dice elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Podemos crear una nueva hoja de cálculo o podemos generar una hoja de cálculo o ponerla dentro de una hoja de cálculo existente. Para efectos didácticos, porque me interesa que podamos ver la información de donde nace la tabla dinámica, voy a crear el informe en esta hoja y después voy a crear un nuevo ejemplo poniéndolo en una hoja nueva de cálculo, cuestión de que podamos ver los dos ejemplos. En este caso, para hacer la primera vez, vamos a hacerlo como les estoy explicando, dentro de esta misma hoja de cálculo. Entonces les digo, en hoja de cálculo existente, seleccionamos acá y le vamos a decir dónde la queremos. ¿Ok? En este caso la quiero acá, nuestra tabla dinámica. Le doy a aceptar y fíjense que inmediatamente acá se nos ha generado un asistente de generación de tabla dinámica. Déjenme echarlo un poco para acá para que vean. Esto es el asistente que me permite visualizar que acá se va a crear nuestra tabla dinámica una vez que nosotros le demos parámetros o los elementos que tiene que tener. Para eso vamos a ocupar esta sección que nos aparece en la parte izquierda de en la parte derecha de nuestra pantalla, quise decir. Fíjense que si yo tildo por acá, desaparece, pero si vuelvo a tildar acá, donde está mi asistente de tabla dinámica, aparece inmediatamente. ¿Qué significa eso? Ya yo he creado un asistente de tabla dinámica, no importa dónde yo haga clic, él siempre se va a quedar acá. Si genero o hago clic dentro del informe o dentro del elemento donde debe estar nuestra tabla dinámica, va a aparecer nuestra lista de campos. Nuestra lista de campos está compuesta de 5 partes fundamentales. Una parte donde están almacenados los campos. ¿Qué es esto? Diga alguno. ¿Por qué me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Sencillo. Vamos a desplazarnos hasta acá. Fíjense que yo le he colocado una nomenclatura a nuestra tabla en la parte superior de las columnas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Es decir, que cada uno de esos números corresponde a, eh, a una columna. Aquí me faltó algo, que es decir, información. Y quizá por eso me va a dar un error acá. Ya lo vamos a ver. Sí, efectivamente. Voy a cerrar. Voy a eliminar esta sección. Voy a quitar esto, denme un segundo. Bien, me ha faltado colocar aquí la tabulación de esta sección y por eso me estaba dando un error ahí la tabla dinámica, pero no importa, ya la coloqué. Nos sirve para construir nuevamente esto. Le decimos en hoja de cálculo existente, lo colocamos acá como lo hicimos anteriormente, lo vamos a aceptar y listo. Fíjense que ahora me está creando una etiqueta de información y una etiqueta para cada una de las columnas siguientes. Esta es la primera sección de nuestro elemento para la construcción de la tabla dinámica. Les comentaba que tenía 5 partes, esta es la primera. Las otras 4 partes están divididas en estos 4 elementos. Ahora bien, el primer elemento se llama filtro del informe. ¿Ok? Esto es en el caso de que yo quiera agregarle filtros a mi informe o que quiera filtrarlo como tal. Ya vamos a ir viendo un poco. Luego me dice acá etiquetas de fila, etiquetas de columna y etiqueta de valor. Nosotros lo que vamos a hacer para construir la tabla dinámica es ir arrastrando la información que necesitamos que está en esta sección e irla arrastrando al lugar que lo queremos. Yo usualmente, particularmente, utilizo estos 3 cuadros. Este cuadro de filtro de informe no lo uso tanto, ya lo vamos a ver un poco. Vamos a primero aplicarnos con estos 2 cuadros. Estos 2 cuadros, fíjense que me dice etiqueta de fila y etiqueta de columna. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si yo quiero una tabla que esté construida donde la etiqueta de la información esté desglosada en filas como esta, utilizo el cuadrito de etiqueta de fila. Si deseo una tabla donde, por ejemplo, esta información esté desglosada en columnas aquí arriba, utilizo una etiqueta de columnas. Vamos a construirlo. De hecho, voy a hacer las dos cosas. Voy a crear primero una etiqueta con fila y una etiqueta con columna luego para que podamos ver la diferencia entre las dos. Primero arrastro donde dice información, me la llevo hasta donde está etiquetas de fila. Y fíjense lo que pasó. Inmediatamente que yo hice eso, de que me traje la sección de información para acá, miren lo que pasó. Me colocó todas las etiquetas de fila, me las ha colocado acá en fila. Si yo me llevo esto y lo pongo en columna, mire lo que va a pasar, me va a colocar todo en columna. Y la información que yo vaya agregando a partir de aquí, me la va a ir organizando en su lugar o con el elemento que vaya agregando. En este caso, primero lo voy a construir como fila, para que veamos la diferencia. Ahora, decía al principio, cuando íbamos a construir, a veces yo no necesito toda la información que tengo en una tabla, necesito, no sé, 3 o 4 columnas de las 10 que tiene. Vamos a hacerlo. Vamos a traernos la información que efectivamente requerimos. ¿Y a dónde nos la vamos a traer? A donde dice valores y tiene el símbolo de sumatoria. Por ejemplo, necesito la columna 3. Fíjense que me ha colocado la columna 3. Necesito la columna 5. Necesito la columna 7. Y necesito la columna 10. Y fíjense que me ha traído la información, me la ha colocado acá y me permite ver la información de la manera que yo la deseo. Fíjense que en la etiqueta de columna ha aparecido algo llamado sumatoria de valores y tiene una flechita. Si yo lo despliego, me permite ver qué puedo hacer con estos campos, puedo quitarlo, etc. Ok, esto lo que significa es que aquí él me ha colocado suma de 5, suma de 7, suma de 8, perdón, suma de 10, quise decir que es la etiqueta de los valores porque aquí al final me ha colocado una sumatoria o un total general. Ok, eso es lo que significa la sumatoria. Si yo lo quito o lo elimino, pues sencillamente estoy quitando todos los valores. Ok, vamos a volver a agregarlos sin ningún tipo de problema. Nosotros al 7 y por último al 10. Ok, fíjense que ya aquí hemos creado nuestra tabla dinámica. Esto es una tabla dinámica muy sencilla, muy práctica,
y que nos permite traernos información que tenemos de una tabla, una tabulación de datos, a un informe como tal. Diferencia entre una tabla dinámica y una tabulación o tabla normal. Fíjense una cosa. Fíjense cómo está aquí la información. Ok, si se dan cuenta que comparo una con la otra, se dan cuenta de que acá no está en orden alfabético y aquí sí está en orden alfabético. Eso es básicamente porque así es como se construye una tabla dinámica, siempre se hace en orden y ya de una vez te ordena todo. De hecho te genera acá un filtro para que tú puedas filtrar y puedas ordenar y puedas construir tu tabla de la manera como tú creas más conveniente. ¿Ok? Le damos acá para que nos permita ver nuevamente la sección de la lista de campos. ¿Ok? Bien. Otra cosa que hace, por supuesto, si él te hace un orden alfabético en esta sección, te mantiene el orden en los datos subsiguientes. Por ejemplo, vamos a ver acá para que lo podamos identificar. Altura de mano, él me dice 58,058. Vamos a buscar acá como dice altura de manos. En la columna 3, que es la que tenemos allí, vamos a buscar la altura de manos, altura de manos, altura de manos, ¿dónde está? Aquí está altura de manos. Columna 3, 58,58. Es decir, él me mantiene la información ordenada, pero me la ordena según los parámetros de las etiquetas de datos, que en este caso están en forma de fila. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero ahora vamos a hacerlo, vamos a darnos primero un ejemplo de que yo tenga esta información, ya haya construido mi tabla dinámica y resulta que luego vino mi jefe y me dijo, mira Fernando, ya no son las columnas 3, 5, 7 y 10, sino que ahora tienes que hacerlas con la columna 2, 4, 6 y la 10. ¿Qué hago? Pues no pasa nada, es una tabla dinámica, la podemos, como es dinámica, la podemos modificar en el acto. ¿Y cómo lo hago? Sencillamente arrastro esta suma, esta columna 3, esta columna 5, esta columna 7 y esta columna 10, las devuelvo, me traigo las que necesito, la columna 2, la columna 4, la columna 6, la columna 10 y listo, ya tenemos nuestra tabla dinámica. Sin mayor tipo de problema, hemos construido nuestra tabla dinámica, la hemos modificado y no hemos tenido ningún problema. Ahora bien, Fernando, pero me dijiste que estaba vinculada. Buen punto, vamos allá. Vamos a altura de la mano y nos vamos a ir a la columna número 2 que dice 56,55 y lo voy a cambiar por 1. Fíjense que he cambiado aquí por 1, aquí sigue diciendo 56,55. ¿Por qué pasa eso? A diferencia de un vínculo regular, que cuando tú haces la modificación, el vínculo inmediatamente te hace la modificación donde está el vínculo, en una tabla dinámica no se hace de esta manera. Una tabla dinámica tienes tú que actualizarla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, tenemos dos formas. Recuerden, siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. Primera forma, muy sencilla, damos botón derecho sobre ella y de ahí un botón que dice acá actualizar. Segunda forma, muy sencilla, nos venimos acá a la sección de datos y tenemos un botón que se llama actualizar todo. Si yo le doy a un botón o al otro botón, es exactamente lo mismo, va a actualizar la tabla. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer con el botón derecho primero, le voy a decir actualizar y fíjense, me ha actualizado la tabla y ahora altura de la mano es 1 como había yo modificado en la tabla original. Lo voy a volver a hacer, voy a volver a modificarla. Ahora le voy a colocar un valor distinto, 159. Fíjense que aún no se ha modificado nuestra tabla. Me voy a parar por acá, le voy a decir actualizar y fíjense que ahora dice 159. Es decir, no importa si necesito actualizarlo, sencillamente lo mando a actualizar y no importa cuál de los dos métodos sea el que a mí me guste. Ambos métodos funcionan para lo que es la actualización de los datos. La tabla dinámica es muy valiosa desde la generación de datos. ¿Ok? Ahora bien, ya he mostrado cómo crear la tabla si la quiero en forma de fila, es decir, con la etiqueta de datos en la fila. Vamos a ver cómo haríamos en el caso contrario y lo voy a hacer desde cero, es decir, voy a devolver todo para que veamos.
Y ahora esta sección de información me la voy a traer para acá y me voy a empezar a traer nuevamente aquí los valores. Y miren cómo vamos construyendo, de qué manera tan sencilla vamos construyendo. La única diferencia es que bien aquí lo que está pasando. Ahora yo me voy a traer esto para acá. Fíjense lo que pasaba, ¿no? Tenía esta sumatoria la tenía acá. ¿Y qué es lo que hizo Excel? Bueno, entendió de que él necesitaba, si yo seguía agregando, por lo menos la columna 6 y la columna 8, fíjense lo que iba a hacer. Él en la altura de la mano me estaba sumando los valores completos. ¿Por qué? Porque dentro de la etiqueta de información tenía la de sumatoria que la tenía en la misma etiqueta de columna. Al modificarla y traérmela a la etiqueta de filas, mira lo que hace. Me desglosa la información como yo lo deseo, es decir, me coloca todo, la información en columnas, con lo que eran las columnas originales en forma de fila, o algo así como una función de transponer que hacíamos en las primeras clases, y al final me da un total general, ¿ok? Me da una sumatoria general de toda la información que ya hemos visto antes. Entonces, bueno, esto es una sección, o es, mejor dicho, esta es la sección de tabla dinámica. Como pueden ver, es una sección muy sencilla, muy fácil de trabajar. Hay personas que pierden un poco la perspectiva con la tabla dinámica porque no entienden cómo construirla, ¿ok? Pero no se estresen, como vuelvo e insisto, es algo muy sencillo de construir. Fíjense que ahora estoy eliminando todo, porque quiero mostrar qué pasa si hacemos la cosa distinta. Por ejemplo, me voy a traer esta sección de información y la voy a colocar acá donde dice filtro de informe. Ok, y voy a empezar a traer los valores para acá, perdón, para la etiqueta de datos. Ok, entonces fíjense, al yo colocar mi columna de información, colocarla como filtro de informe, lo que hace es que él me va a filtrar la información de lo que voy a mostrar. Por ejemplo, quiero mostrar solamente ahora altura de la mano. Le doy a aceptar. Y aquí me va a mostrar solamente los elementos de altura de la mano. Si quiero mostrar todos, nuevamente, pues muestro todos. Si quiero mostrar solamente altura de la rodilla, muestro solamente altura de la rodilla. Es decir, son valores que yo puedo sencillamente modificar. ¿Ok? De esta manera puedo construir distintos tipos de tablas dinámicas. También hay algo, en el próximo video vamos a empezar a hablar ya de lo que son los gráficos. Pero antes de entrar allá, quiero hablarles de un elemento llamado gráfico dinámico. El gráfico dinámico es un gráfico generado a partir de una tabla dinámica. Al ser generado a partir de una tabla dinámica, y como la tabla dinámica se actualiza y el gráfico va a estar vinculado a la tabla dinámica, pues va a terminar siendo un gráfico dinámico que se va a estar actualizando según los parámetros que vaya actualizando mi tabla dinámica. Por lo cual me permite en generar un solo modelo de gráfico para determinados indicadores, en el caso de que estemos trabajando con indicadores, y a medida de que yo vaya generando información para mi indicador, puedo ir creando y modificando, mejor dicho, mi tabla dinámica, y esto va a ir alimentando también mi gráfico. Es decir, es una especie de simbiosis, una especie de relación que vamos a tener entre la tabla original o la tabulación de datos, como la tengamos, con mi tabla dinámica, con mi gráfico dinámico. Entonces al final esto va a tener una especie de retroalimentación de un tipo cadena, donde vamos a tener una retroalimentación entre el gráfico, la tabla dinámica y la tabla original. Que eso lo vamos a ver en el próximo video, que ya será el video número 10. Recordemos que este es el número 9. Importante, chicos. En esta clase hemos terminado de ver la sección de funciones, hemos terminado de ver la sección de tablas dinámicas. En el próximo video vamos a ver la sección de gráficos como tal, y vamos a ver una pequeña breve introducción a lo que va a ser la parte de programación dentro de Excel. Entonces, bueno, chicos, hasta acá este video. Muchísimas gracias por su apreciación. Recuerden, es importante practicar, es importante que podamos tener una retroalimentación de todo el proceso que vamos teniendo. Aquí nuevamente, como he hecho en otros videos,
les dejo mi correo, que es fernandopisotorrealba@hotmail.com. Este es el video, este es mi correo electrónico. Recuerden que es importante, le hemos estado pasando una serie de tareas que están cargadas en el Classroom, en nuestra plataforma. La idea es que usted vaya realizando estas tareas, vaya pasándolas, ya sea al correo del señor Aldo o al mío, o a los dos inclusive, si nos puede copiar, y de esta manera nosotros irnos pudiendo apoyar. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna necesidad especial, por favor no duden en hacerla. Para eso estoy yo, para eso estoy para ustedes, con la finalidad de que podamos aprender todas las bondades que tiene este aplicativo para con nosotros. Entonces, bueno, chicos, hasta acá este video. Muchísimas gracias por su apreciación. Nos vemos en el próximo.